No os lo vais a creer, pero han vuelto a secuestrar a la princesa Peach. Aunque esta vez se lo está pasando pipa en el castillo con Bowser mientras Paper Mario se desloma por el reino champiñón en busca de curiosidades. Vamos a cocinar juntos este pastel de secretos dando a me gusta, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Ya veréis lo bueno que está. Estos son los 25 secretos increíbles de Paper Mario para Nintendo 64. Este cuento, irónicamente, no comenzó como Paper Mario. En el pasado, el género de rol de Mario se llamó simplemente Super Mario RPG, un juego para Super Nintendo creado junto a Square Enix que puede que os recuerde a una mezcla entre Paper Mario y Luigi. Cambiaba todo, desde muchos modelos del entorno hasta la interfaz al completo. Y por supuesto, el logo no era de Paper Mario, sino de Super Mario RPG 2. Pero tranquilos, que la decisión de cargarse al personaje de Geno del universo de Super Mario ya estaba más que tomada. Nada más comenzar el juego, Bowser secuestra a la princesa Peach y al castillo al completo, elevándolo por los aires y alejándolo del reino champiñón. Esta forma del castillo se puede encontrar en el juego de Mario Kart Super Circuit para Game Boy Advance, concretamente en la pista de la senda arcoiris. No es la única vez que secuestran a la princesa con su castillo en un pack, y es que en Paper Mario de Origami King el castillo entero también es secuestrado por unas cintas de colores malignas. Si Paper Mario se introduce en una de las vasijas de la mansión Boo como si fuera una tubería, saldrá hecho un cromo. Aquí le tenemos en su versión de 8 bits de forma momentánea por haberse metido en un jarrón interdimensional. Este easter egg ya se hizo en Super Mario RPG tras atravesar una cortina, así que no es la primera vez que esto sucede. Una para los pacientes. Cuando pasa el juego de un capítulo a otro, la pantalla se quedará en silencio de forma normal. Si la dejamos en espera, al tiempo comenzará a sonar una versión sencilla del tema principal de Super Mario Bros. En Ciudad Toad existe un dojo con unos personajes que puede que os suenen de algo. O quizá no, pero sus nombres deberían. Chan y Liz son los alumnos del maestro Toad que regenta el dojo. Y sus nombres están inspirados en los maestros de artes marciales Jackie Chan y Bruce Lee. La Toad Temin se encarga de cuidar el jardín de flores de Ciudad Toad. Este personaje guarda un pequeño secreto en la versión japonesa, llamándose Lip. Este nombre es una referencia al hada de las flores Lip de Panel de Pond, que por este nombre puede que no lo conozcáis, porque en Occidente se llamó Tetris Attack, que puede que tampoco lo conozcáis. Pero si os decimos que la varita de Lip de Smash Bros. Viene de este juego, seguro que ya os suena de algo. Entre los Raven que viven en la isla de los Yoshis se encuentra uno muy especial, Raffi Raven, el líder de la tribu de cuervos regordetes. Sí, soy yo. Este en particular dio bastante por saco a Yoshi en Yoshi's Island, llevándole a un epiquísimo enfrentamiento en la luna tras ser transformado por Kamek. Y no nos vamos muy lejos, porque el maravilloso Yoshi's Island está muy presente en Paper Mario para Nintendo 64. En la aldea de los Yoshi, la música que podemos escuchar es una remezcla sabrosona del tema principal de Yoshi's Island y su pantalla de título. Existe un glitch muy curioso y divertido que hace que Cooper dé un beso a Super Mario. En el Palacio de Cristal hay un minijuego que nos hace averiguar cuál de las bombettes es real. Es posible salir de la sala atravesando la pared, y si volvemos a entrar con Cooper, este terminará dando un besito a Mario. Si lo intentamos hacer con cualquiera de los otros compañeros, el juego explotará. Se supone que debería de hacerlo solo Bombette, pero parece que Cooper admira demasiado a Mario. Los hermanos Koopa son de los primeros jefes serios que nos encontramos durante la aventura. Estos personajes están basados en las tortugas ninja. Eso sí, de forma individual, los nombres de los Koopa no tendrán relación con las tortugas ninja, pero se les llamará Ninja Koopa, seguido de la primera letra de su color. El personaje de Mustafa es una referencia a la saga The Legend of Zelda, y en concreto al personaje de Sheik, que como sabéis, atención spoiler mítico nintendero, es la princesa Zelda. Por todo eso de ser una revelación de alguien cubierto con un turbante. Cuando Goombario nos cuenta cosas de Mustafa, cantará las notas de cuando en la saga Zelda Link abre un cofre.
En el sótano de la casa de Mario podemos encontrar el diario de Luigi, en el que cuenta dos cosas: que le dan miedo los fantasmas y que le gustaría tener una aventura propia. ¿Os suena esto de algo? Por esta época Nintendo estaba enfrascada en el desarrollo de Luigi's Mansion, el primer videojuego de Luigi como protagonista. Por otro lado, también dice que echa de menos aquellos tiempos en los que jugaban al tenis, al golf y montaban parties. Una referencia a los juegos Mario Tennis, Mario Golf y Mario Party. Puede que el Monte Escarpado de Paper Mario sea uno de los lugares más particulares que hemos visitado con el fontanero. Allí encontraremos un tren muy particular, cuyo color y forma nos recuerda mucho al tren del desierto Kalimari de Mario Kart 64. Pero la cosa no acaba aquí. Si nos montamos en el tren, podremos escuchar la canción que suena mientras conducimos por el desierto. No vamos a repetir las tropecientas profesiones que ha tenido Super Mario, pero vamos, que una de las más importantes es Doctor. Doctor Mario hace un pequeño cameo en Paper Mario, haciendo uno de esos favores que involucran cosas sencillas como meterse dentro de una ballena. Al acabar con el fusípodo, que está dando por saco a la ballena del puerto de Ciudad Toad, se sentirá mucho mejor y dirá que deberíamos llamar a Mario Doctor Mario. Desde luego que la cabra tira pa'l monte. El enorme éxito de Yoshi's Island para Super Nintendo influyó parcialmente en Paper Mario para Nintendo 64, no solo con el secreto musical que os hemos contado antes. También iban a haber sido incluidos los bandidos azules, el perrito Pucci y el mítico enemigo Neponat. Esto pudo saberse a través de unas capturas del juego de una fase de desarrollo temprana. Lamentablemente fue desechado, pero nos habría encantado ver a este Blarg en Paper Mario. Una de las cosas que más se echaron de menos los fans de Paper Mario en futuros juegos fueron los compañeros. Juegos como The Origami King tenían personajes que nos acompañaban, pero no hacían gran cosa como los de antes. Por si fueran pocos todos los que hay, había slots para más compañeros. E incluso Goombaria estaba programada para que acompañara a Mario. Pero su programación acababa aquí, y no era posible utilizarla en batallas ni tenía ninguna habilidad especial programada. Existe una medalla muy especial escondida en Ciudad Escalofrío. No hace nada importante, pero cambia los sonidos de acción de Mario por los de Yoshi en el juego Super Mario World. Paper Mario nació como un juego con una limitación técnica impuesta por Nintendo 64. Estuvo durante 4 años en desarrollo y durante este tiempo pasó por un montón de aspectos estéticos, haciendo personajes finos con poca carga poligonal para que la consola pudiera moverlos. En ningún momento se pretendió que Paper Mario fuera de papel, sino más bien un Super Mario RPG 2 que pareciese cookie. El director de arte fue Naohiko Aoyama y se inspiró en Parappa the Rapper de PlayStation para crear el aspecto final de Paper Mario, haciendo a los personajes tan finos que finalmente se hicieron de papel por concepto y sentido común. Así que el nombre de Paper Mario fue una mentirijilla de Nintendo que dio coherencia a su apartado gráfico y sirvió para hacerle una maravillosa campaña de marketing. Cuando salvamos a Luigi del ataque de un Shy Guy enfurecido, nos dirá que se le da muy bien saltar, pero lo que es correr ya no tanto. Este comentario hace una referencia al juego que arrojó luz sobre sus habilidades especiales, Super Mario Bros. 2, donde Luigi podía saltar mucho más que el resto, pero a cambio la forma en la que corría era inestable y resbaladiza. La visita al castillo de la princesa Peach es algo muy especial en todos los juegos de Mario, y en Paper Mario no lo es menos. El juego comienza con una carta enviada desde el castillo, invitando a Mario y Luigi a comer tarta, algo que ya ocurrió en Super Mario 64. No es la única coincidencia con este juego, ya que el hall del castillo es muy similar. En la mansión Boo tenemos un cuadro que nos teletransportará al piso superior, un funcionamiento igual al de los cuadros de Super Mario 64. Las estrellas que tenemos que rescatar en Paper Mario para Nintendo 64 volvieron a aparecer como invitadas en Mario Party 5 para GameCube. El lanzamiento de ambos juegos se produjo con unos pocos años de distancia, así que Nintendo le dio más presencia a estos bonitos personajes, antes de que se olvidara por completo de su existencia. Cuando Mario rescata a cada una de las estrellas en formato carta coleccionable, se escucha una música que pertenece a Super Mario Bros. 3. Concretamente a cuando rescatábamos a los reyes de cada mundo.
dentro del código del juego se han encontrado algunos assets interesantes. Aunque el mejor de todos es sin duda Tutankupa sin su turbante, y dejándonos ver cómo luce su peinado medialuna fantasía estilo años 60, de color rubio platino. El enemigo, llamado Albino Dino, que se encuentra como estatua viviente en el Palacio de Cristal, podía entablar combate con Mario y atacarle haciéndole placajes. Finalmente no se implementó, pero tiene hasta su comentario de Goombario diciendo que el fuego no sirve contra ellos. Paper Mario pasó por tantas fases en su desarrollo que gran parte de las ideas fueron descartadas, y muchas de ellas implementadas y posteriormente eliminadas, aunque quedan rastros. Era posible dar objetos a los compañeros y tendrían su propio indicador de vida, en lugar de que se queden inservibles durante algunos turnos. Una opción defensiva como la que tenía Paper Mario en la puerta milenaria también está implementada, pero no se puede utilizar sin modificar el código del juego. Lo curioso es que es completamente funcional, así que fue algo que se dejaron para más adelante. Paper Mario está representado como si fuera una obra de teatro. Por eso al principio se presenta como un escenario. Esta idea viene directamente de Super Mario Bros. 3, que ya se mostraba como tal, y después se volvió a utilizar en Paper Mario y la Puerta Milenaria, con público y todo. Suscribíos al canal para no perderos nada de Super Mario y Nintendo Switch. Y por aquí os dejamos más vídeos de secretos del fontanero. No os perdáis ninguno. Un saludo y hasta otra.